Saludos a un Chin de Top Podcast. El día de hoy tenemos, como yo siempre digo, una persona especial, pero es una persona interesante porque vamos a hablar sobre costumbres, sobre costumbres generacionales, ¿verdad? Sobre temas que se hacían antes y que quizás no se hagan ahora, o sea, costumbres de cada una, principalmente en las épocas navideñas, pero quizás hablemos también sobre generaciones. Hace unos capítulos hablamos sobre un choque generacional entre los millennials y la generación Z, pero hoy tenemos a una persona un chin más veterana, una persona con cultura general, principalmente de la República Dominicana, sobre ese manejo de todas esas cosas, y una persona muy especial también para nosotros, Ezequiel Polanco. Traemos a Ezequiel Buenas la tardes, semana pasada jóvenes. y ahí tenemos el otro Ezequiel. El otro Ezequiel. Hay que juntarlo. Bueno, sería bueno que nos juntáramos y para yo copiar un poco de ese señor porque tiene bastante experiencia. Sí, sí. Pero en cuanto a lo de la antigüedad o el pasado, ustedes también se pueden documentar con nosotros y a través de las redes ustedes también conocen mucho. Pero si quieren extraer algo, se juntan con nosotros y Sí, no, en la así red lo uno hacemos. conoce, pero o sea, cuando uno escucha de la fuente, como de lo que Ah, verdad pasó, es amén, diferente. amén, amén. Y la dinámica también uno No, aprende estamos a más. su orden con lo que podamos tener ¿Quieres decir algo, para Ismael? él. No, un placer de verdad, Ezequiel. Usted sabe que lo estimo mucho. Es una de las personas que Gracias, yo más gracias. respeto y quiero. Lo sé. De verdad que sí, de Sí. corazón. Me lo creo. Yo no me lo creo mucho, no lo sé, pero bueno. Ezequiel, ¿dónde usted se crió en sus inicios? ¿En qué año fue eso? Bueno, yo nací en el año 1968 en el municipio de la Ciénaga de Barahona, Yo no pensaba en eso. zona costera. No, usted todavía estaba, como dicen en el campo, en los riñones de su padre, que no sé por qué en los riñones, pero dicen así, hablando de antigüedad. Entonces, sí, la Ciénaga es un municipio de Barahona, en la zona costera, y por allá estuve hasta los años 90 que emigré para acá. Barahona, yo fui a Barahona en enero del año pasado. Está muy bonito eso por ahí ahora mismo. Sí, Barahona, Tenía unos 4 días por ahí. ahí. Pues usted se lo disfrutó bien, Sí, 4 días se en Barahona. saludó a Pineda de Barahona, Ok. gente de allá. ¿Y qué tal entonces eran como esa niñez en esos tiempos, principalmente en Navidad? O sea, no sé si antes, me imagino que no, era como ahora, porque ahora después de los 90 y del 2000, la tecnología impactó mucho ya en la generación en la que iba surgiendo. Y la gente está más en tirarle fotos a la comida, en subir cosas a las redes, Así en es. tirarse, digo, una buena foto en familia antes de cenar, pero antes no se veía eso. No había forma de ver eso antes. Mira, aparte de que no había forma de ver eso, sé que en el país la tecnología no había entrado de la manera tan impactante que lo ha hecho, pero al final de los años se ha ido perdiendo mucha tradición de las cosas, de las costumbres que se hacían en los pueblos. Regularmente uno compartía, interactuaba, jugaba, compartía juegos, porque es que no había de otra. Yo creo que era la obligación. Yo digo que la necesidad es la madre de los inventos, porque uno tenía tantas cositas con que jugar y era que uno se las inventaba. Tú hacías un carrito con tapita, tú hacías cualquier juguete. Que duraba Y día ya tú entero. andabas, uno como campesino corría por los cafetales en un carrito que tú mismo hacías y era un invento que tal vez tú ahora lo agarras en un país desarrollado, un niño así, y podría sacar algo con una maquinaria, diría yo. Pero ya por la tecnología no se está compartiendo muy poco, muy poco. Han desaparecido mucho las costumbres. O sea, ¿qué ustedes hacían entonces en la cena? No sé si hacían cena de Navidad, como, Fíjate, porque eso, esa eso, costumbre no eso sé de tiene, cuándo tiene viene. dos vertientes. En el caso mío, en mi conocimiento, en mi entorno y mi época. Por ejemplo, en mi casa, en la zona de mi casa es zona cafetalera. El ¿Zona café, qué? zona cafetalera, se produce Cafetalera, café de o mucho se café. producía. Ya en el país no está produciendo café casi en ningún sitio. El café tiene un periodo de cosecha de septiembre a diciembre. Ok, Había que estar en la finca, había que estar en la loma. a trabajar. Entonces, sí, a recoger en la recolección de café. Un 24 estaban ustedes en la finca. Sí, regularmente ya el 24 no había café, pero había que acondicionar las matas, podarlas, Ok. como dice la Biblia, quitando los tallos malos, limpiando los pámpanos y reacondicionarlo para entonces que venga la nueva cosecha, podarlo, limpiarlo, quitarle las ramas malas, todo eso. Posiblemente ya no había la recolección de café para esa fecha, pero había que reacondicionar la finca porque
sufren mucho, al igual que cualquier parto. Una mata cuando pare sufre también porque les rompen ramos, les retuercen, se quedan secos. Entonces, para algún tiempo había que estar allá en la finca todavía. Entonces, no hacían cena de Navidad ustedes. No, no se hacía Nochebuena, pero se hacía Día Bueno. Día bueno. ¿Qué era Día Bueno? ¿Qué es un día bueno? No, un día bueno, no. ¿Qué era ese día bueno? Como costumbre, había mucha gente que se quedaba, que vivía radicado en la loma, que no, por ejemplo, en mi casa teníamos la particularidad que mi papá tenía casa en el pueblo, cuando se terminaba la cosecha, nos íbamos al pueblo, ya entrando enero. Ya, ¿Eso es el día primero o el día 2? ¿Qué día más o menos? No tenía día. No era por tradición navideña. Cuando ya terminaba los trabajos, concluía, ya no había cosecha. Ok. Mi papá se iba al pueblo, tenía negocios en el pueblo. Entonces, cuando ya venía de nuevo la próxima cosecha, agosto, septiembre, ahí uno se iba a la loma otra vez a reacondicionar la finca, a quitarle las malezas para recibir la cosecha. Entonces, Ujú. Entonces, en día bueno, ¿ustedes se juntaban la familia o todo lo que tenían siempre de café? yo digo día bueno, porque se hacía una comida navideña, pero era en el día, porque era en la loma, no había, no había luz eléctrica, no había esa facilidad de transporte para tú, aunque había carretera en la loma, pero tú entraba un vehículo si tú buscabas para sacar una carga o entrar. Y no había muchos vehículos en esa época tampoco. ¿Perdón? Y no había muchos vehículos tampoco. No, habían, ¿qué te digo? Sí, esa era como la necesidad que tú tienes aquí de tener tu carro. Tú en la finca tenías la necesidad de tener un caballo o 2, 3, 4, 10, 12, dependiendo de la magnitud de tu finca o de tu conocimiento. Era adquisición que tú tenías. Sí, pero ese día bueno, ¿era por vísperas en Navidad yo o digo era...? día bueno, no era que se llamaba así. Yo No, le he sé. llamado así porque ese día, por ejemplo, durante el año, alguien separaba un cerdito. Ese puerco es para el día de Nochebuena. Ah, pero lo sacaban para el 24 sí, de diciembre sí, o era sí. random, un ¿Perdón? día cualquiera. ¿Era un día cualquiera o era para el 24 de No, diciembre? era el 24 de Ah, diciembre, bien. el día de Nochebuena, porque Bien. no hacía Nochebuena, como te digo, porque el entorno no era factible para hacer Y la una cena iluminación, nocturna. todas esas cosas No, también. exacto. La refrigeración y todas esas cosas. También. Pero yo digo que era día bueno porque ese día, ese cerdo que se pasaba uno todo el año alimentándolo, echándole comida de la que ustedes compran cara ahora, y yo también, auyama, ñame, yautía. De todo eso que nosotros Se ahora daban a los compramos cerdos. carísimo, eso era comida de cerdo, comida de puerco, como decimos Ok. los campesinos. Entonces, ese día ese animalito lo sacrificaban. Sí, Pero bien ahí se común. hacía entonces muchas cosas. Regularmente la Navidad es una temporada de guandules, que en el entorno allá todo el mundo sembraba guandules, eso todo el mundo tenía. Entonces, ese día el trueque no se ha terminado todavía, porque en esos tiempos tú matabas, por ejemplo, mi papá mataba ese cerdo y le repartía a la gente, se lo vendía o se lo proporcionaba como ellos quieran. Después le pagaban con habichuela o con café Ok. o Era con un trueque, modo de no pago. era con dinero. Exacto. Entonces ahí era que venía el día bueno, hacían mucha comida, arroz, guandules, ensalada verde, que había ensalada verde siempre. Había hortalizas y yo no sé por qué ese bendito día era el día que hacían la ensalada verde con la comida. Entonces, por eso que digo que era día bueno, porque en la noche no se hacía con la finalidad de que era noche buena, sino en el día, supongo que era ya por la refrigeración, por la iluminación y esa. ¿Y se mantenía en ese tiempo el deseo de que llegara Navidad? ¿O era...? Ay, pero eso era usted ha estado, se vale decir ansioso, Sí, claro. deseoso de algo. Claro. Eso eran los días más largos. Los días más largos era cuando pasaba ya octubre, noviembre, esperando a Nochebuena. Yo les rascaba la barriga a ñoño era el puerquito que van a sacrificar. Los puercos cuando le rasca la barriga, ellos se acuestan. Ah. Y yo decía, hoy faltan 17 días para matar a ñoño. ¿Le ponían ñoño todito? Y venían, ¿O era uno que se llamaba ñoño? No, a veces le ponían algunos nombres, pero regularmente era ñoño. Ok. Y esa era cuenta regresiva. Y mañana cuando me decían, nada más faltan 16 días para Nochebuena. Pero no era solamente por lo del ñoño, habían otros factores que influían como que ese día, que uno esperara ese día con esa alegría. Sí, porque por lo general cuando hay mucha comida, hay prosperidad, se junta la familia, uno disfruta. Sí, la familia se junta. Y yo entiendo que eso es lo que más uno quiere. Y se vivía en otro ambiente de sanidad, de convivencia, había mucho respeto. Había respeto habían personas que uno lo trataba más que, bueno, como tío o como abuelo, los mayores. O sea, había personas que tenían
Siempre ha habido un charlatán o una persona de menos respeto que otro, pero la gente en ese tiempo era respetuoso. Usted dice que, bueno, ya sabemos sobre sus días buenos, que era la comida que hacían en el día. Pero ya cuando llegaban enero, ¿verdad? Todo, nosotros lo que hacemos ahora, y nosotros la costumbre es que gastamos mucho dinero en diciembre, muchísimo dinero en diciembre. Entonces, en enero tenemos una deuda que nos está llevando quien nos trajo. Pero en el caso de ustedes allá, usted me dice que ustedes iban sembrando, pero enero, ¿cómo ustedes veían enero? ¿Ustedes veían enero como un mes fuerte, difícil económicamente? No, enero no era un mes difícil económicamente, porque todavía, ¿cómo te digo? El campesino sabe mucho. La gente a veces cree que los campesinos no saben. Los campesinos saben mucho. Guardan, almacenan, guardan granos. Por ejemplo, en la cosecha de café se termina en diciembre, perdón. Sí. Y el café del consumo del año entero para tomar, ellos lo guardábamos. Había, como decimos, un rincón. Yo no sé si ustedes conocen eso. 2 o 3 sacos de café y que lo dejaban para el consumo de la casa. Se majaba café de ese, se tostaba, se molía, se zarandeaba o se daciaba y de ese café era que hasta la otra cosecha regularmente duraba café de ese. Y así era también con otros rubros. Por ejemplo, ya, como te decía ahorita, cuando mi papá... Rubro es víveres, ¿verdad? Víveres, Sí. habichuelas... Edúquenos, que todas esas cosas. estamos verdecitos ahí. Entonces, cuando, por ejemplo, yo te decía ahorita que nos íbamos al pueblo cuando se terminaba la cosecha de café, ya mi papá tenía un conuco sembrado. Porque, ¿qué es un conuco? Una siembra. Una siembra es de una sola cosa. Una siembra, una sola cosa. Sí, tú y un siembras conuco es tú haces muchas una cosas. siembra de guandules. Ok. Eso es una siembra de guandules. Pero cuando tú tienes un conuco, tú tienes habichuelas, guandules, auyama, ñame, yautía, plátanos, rulo, guineo, todas esas cosas que tú crees que puedes consumir. Entonces, ¿qué uno hacía? Cuando uno estaba en el pueblo, la gente del pueblo creía que nosotros éramos ricos. Los muchachos del pueblo. Sí. ¿Qué te digo? Que desayunaban, por ejemplo, con un pan o cenaban con un pan con chocolate. Sí, porque la riqueza en ese tiempo se medía por la siembra que uno tenía, o sea, por los bienes, no por el dinero. Yo digo que ellos creían que nosotros éramos ricos porque los invitábamos a la finca y ellos llegaban y veían, como Pero estaban bien. había Siempre de todo. comida en Porque, abundancia, por ejemplo, animales. cuando tú ibas comías huevos sin medida. Claro. Hay huevo, hay come lo que tú quieras. China sin medida. Era tu Jáltate boca, de era tu China. medida. Tu estómago era que medía lo que tú te ibas a Hasta que comer. tú te jaltes. Hasta que tú quieras. Si era buscando ñame por esos montes, ya tú sabes que tu medida era tú. No había restricción de ningún tipo, ni para cargar, ni para comer, ni para nada. Bueno, pero una medida de la pobreza es la falta de alimento. O sea, cuando uno está bien de No, alimento. comida, gracias a Dios, no cuando uno está bien de sobraba. alimento, Entonces, en cuanto a lo que tú me preguntabas si enero era un mes duro o no era duro, enero no era uno de los meses duros. El más duro era mayo, junio, esos meses, porque ya tú estabas lejos de la cosecha que hiciste de diciembre y todavía la otra no había llegado. Entonces, los que eran más sabios, como te digo, fue la pampa mayo. sí, El dicho viene de... exactamente, hacían así. Mira de dónde sale el dicho. Sí, puede ser. Pero de verdad que la riqueza, como tú dices, la riqueza es como saber disfrutar lo que uno tiene, porque lo único que no había era cuarto, uno no veía dinero, el dinero era difícil. Había gente con dinero en esa época. Fíjate, yo he analizado, y es casi ¿cómo se llama? Cuando dos cosas se encuentran, casi una contradicción. Yo he analizado, al tiempo que tengo, que los ricos de antes no eran millonarios. Y ahora hay millonarios que no son ricos. Dale, ¿Se entiende eso? Explícalo en chico. Mira, los ricos ejemplo, de antes no eran millonarios. Un poco de los ricos de antes, por ejemplo, me refiero al entorno mío, que había personas que eran ricos, vivían como ricos. Y no, yo sé que no tenían ninguno $1 millón de pesos. O sea, para la época de los años todavía... Ok, ya entiendo lo que te quieres decir. Años 75, 76, 80, 85, casi al 90 todavía. Un señor que tuviera 50 o 60 vacas, una camioneta, un colmado, una buena finca de café, era, hoy no era millonario, era rico. rico. Es que no tenía $1 millón de pesos. Millonario, el que tiene $1 millón. Un tío de mi mamá. Es por la depreciación. Un tío de mi mamá. La depreciación del un tío peso. de mi mamá decía, para yo completar $1 millón de pesos, me faltan 100 pesos. Algunos 100 pesos me faltan. Ese señor tenía más de 200 vacas. Tenía una finca que llegaba, qué sé yo, como de aquí a Villa, entre Potrero y Café. Potrero, ¿saben lo que es?
el lugar donde Se pasa guardan los caballos. el ganado completo. Al ganado. Y tierra que eso era, y tenía muchísimos animales. O sea, él tenía colmado, casa en el pueblo, por donde quiera. Y yo sé que ese señor nunca contó 1 millón de pesos. Entonces, los ricos de antes no eran millonarios, pero ahora hay personas que tienen millones de pesos y no viven. No cualquiera de conmigo, no nosotros son tiene un ricos. millón Exactamente. y es Por ahí pobre. hay muchachos que tienen una Jeep, Un que por préstamo, ahí hay un millón. muchachos que tienen un carro de 1 millón de pesos financiado. Normal. Y no, entonces, yo entiendo que los ricos de antes no eran millonarios. Y tú ves lo que se ha devaluado el peso en comparación ahora. Pero hay una parte muy sufrida de la Navidad ¿Cuál? que yo quiero mencionarle. Antes se estrenaba la ropa. Sí, ya. Nosotros Se damos... estrenaba. A mí No me sé si queda- ustedes estrenaban. Yo, para el inicio mío, para la juventud de nosotros, un ¿Tú eres poquito año chiquito, cuánto? adolescente. ¿Tú eres año cuánto? Todavía 95, 96, por ahí. 95 soy yo. Ok. Sí, todavía quedaba alguito. Teníamos que Sí, tener el sí. 25 y el día primero, ¿verdad? Pero eso era un privilegio. No, muchacho, yo. Porque yo el me que no acuerdo. tenía privilegio o no estrenaba o estrenaba uno de los 2 días. Y que uno compraba esa ropa en marzo, por ahí. Eso era lo que te lejísimo. iba a decir de la Navidad. El dolor de la Navidad era que a uno, por ejemplo, mi papá era muy visionario. Mi papá regularmente en el mes de octubre, noviembre venía aquí a la ciudad. Cada vez que yo veo el triangulito de Almacenes SEMA, me recuerdo, me voy a esa época, 72, Ok. 73. Es que él venía a buscar. Papá venía y aulas. compraba para él, para nosotros y para todo el que le encargue. El zapato, ropa, corte de pantalón para hacer camisa, todo lo que le pidieran él llevaba y regaba esa mercancía por ahí. Y después recaudaba su dinero. Dentro de su familia no estaba la costumbre de que al más chiquito no se le compraba ropa. Se le compraba ropa al más grande y la que él iba dejando se la daban al más chiquito. Bueno, en mi casa no se daba ese caso, porque como yo era solo varón, no tenía ok. heredero. Usted era Pero en mis hermanas, algunas heredaban ropa, sí, eso se valía, porque es que la tela, había un poliéster, una cosa que no se rompía nunca. Yo creo que eso fue que le hicieron la ropa al pueblo de Israel, que le crecía, yo no sé cuánto duraba. Sí. Y el dolor grande era ese, que le compraban a uno a veces la ropa septiembre, octubre y noviembre, y uno esperando ese 25 de Y le diciembre servían. para estrenar. No, la ropa le servía en diciembre todavía. Es un tema. O sea, que te compren Sí, como tú estás sí, porque ahora tú y puedes tú comienzas a cambiar, comer, fácilmente tú puedes No cambiar. te sirve. Sí, lo compraban ancho, pero compraban habían también, o sea, la ropa antes se mandaba a hacer mucho. Habían un para las sastre, un mujeres sastre. modistas y la sastrería regularmente, para esta fecha no había sastre que coja un corte de pantalón ya para hacerte un pantalón. Porque Y los no, sastres, perdón, ellos cobraban con mercancía también o con dinero. no, con dinero. Los sastres era muy raro que hicieran algún tipo de negocio así. Pero era otra cosa, era otro mundo. Uno deseaba que llegue ese día para estrenar esa ropa. Yo la miraba todos los días, mi pantalón planchado ahí. Cuando te compara esa vida y la de ahora, ¿usted siente que estamos mejor ahora en tradiciones o antes era mejor? ¿Mejor en qué aspecto? A nivel de las tradiciones de la familia, de cómo nos juntamos, de lo que se hace. Por ejemplo, ahora se gasta mucho en tener un buen cerdo, ¿verdad? En tener mucha comida, en, qué sé yo, en tirarse una foto por las redes, todas esas, las tradiciones que se ligaban a Navidad hoy y las que se ligaban antes. Mira, yo considero que estábamos mejor, es mi concepto. Mi opinión es que estábamos mejor porque se compartía con amor. Tú tenías deseo de que llegue ese día para que tu primo venga. Nosotros teníamos deseo de que ese día llegue para irnos de abuela. ¿Y qué te Ok. digo? Uno jugaba con el vecino que le quede al lado, con el que venía, o tú me presentabas a tu primito y ya éramos todos amigos, pero ya como que se ha perdido totalmente la esencia de la misma familia. De verdad que sí. A nivel de decoración, ¿ustedes decoraban en Navidad? Porque Mm, ahora yo veo mucho arbolito. En mi tiempo un poco más chiquito, yo llegué a ver arbolitos de fundita en la calle, que pintaban la calle, ponían rojo, amarillo. Pero para su tiempo decoraban. sí, decoraban, pero no tan espléndido como ahora, sí, no. Con las botellitas no, porque las botellitas PET o plásticas esas no, para No ese parecían. tiempo no había seguro ni aquí. Pero sí yo llegué a ver los arbolitos cuando cogían un charamisco de eso, un árbol... ¿Charamisco? ¿Cómo? Charamisco. Espérese, llévenos al paso. Que estamos Son quedados. son esos arbustos que hay por ahí que le quitan las hojas y te quedan todas esas ramificaciones finas. Ok. Entonces, eso sí lo decoraban, le ponían funditas plásticas, papel de aluminio, todos los tronquitos le ponían papel de aluminio, a veces hasta el cascarón de huevo lo pichaban y había mil maneras Ok. de decoración, no solamente, y ya le enredaban entonces la extensión eléctrica esa.
Para su y tiempo, hacían- para el campo que usted estaba, había luz. No, eso te estoy hablando de cuando estábamos en la Navidad del pueblo, viene siendo esta. Ah, Porque ok, ya si sea nos en el agarraba, pueblo, sí. si era allá, si estábamos allá arriba, no hacíamos Nada. nada de eso así. O sea, allá arriba no se hacía nada, aunque fuera la misma gente. ¿Cómo te explico? O sea, en la temporada eran ambas cosas. Si uno estaba en la loma, como te digo, era ya quedaba para el día bueno, como te dije día ahorita. bueno. Era Navidad normal, las canciones navideñas se escuchaban, todo mencionaba Navidad. Pero la gente del pueblo, que estaba en el pueblo, sí decoraba sus cosas de esa manera. ¿Y los fuegos artificiales? ¿No existían en ese tiempo? Sí, los fuegos artificiales eran hasta más bonitos que ahora. Sí. Bueno, ahora no se usan, Porque ¿verdad? cuando Ese tipo que hubo la, alguna la- ley, la lo energía prohibieron, yo eléctrica, creo. ustedes tomaron algún chin de apagones en la zona todavía. Sí, claro. Allí abajo había un bombillito que cuando yo venía a trabajar de noche veía esa lámpara prendida, decía en mi casa hay luz. Cuando ese bombillo entrada estaba cero. por donde está Cola Real, por ahí. Ah, sí. Cuando estaba apagado, yo decía, no hay luz en No hay casa. luz en la casa. Entonces, imagínate, eso era la década 90 y pico y temprano del 2000 todavía. Imagínate años 70, 80 en un pueblo como Barahona. Habían casas que tenían un alambrito que tú veías una luz encendida y no sabías si era una vela o si era un bombillo. Muy rica luz tenía. Pero no había la posibilidad ni la facilidad de tener tanta iluminación y tantas cosas, porque es que era como te digo, el tiempo, era como la No, pero sociedad. simplemente se ajusta a más temprano ya, porque la Sí. gente se acostaba junto al sol y se levantaba Exactamente. junto con el Sí, sol también. sí, así era. Simplemente era ya iniciar las fiestas desde las 3 de la tarde, de las 4 por ahí, Exactamente. hasta que el sol se vaya a las 6 por ahí, más o menos. Así es. Sí, muy interesante. ¿Hay algo, no sé, lo contrario, algo de ahora que le guste más de cómo se hacía antes? Bueno, de verdad que me puede gustar más. Si tú te pones a ver la vida está más fácil. Más fácil. Sí, realmente. En todos Hay que los ser aspectos. objetivos, sí. Discúlpeme, yo ahí no estoy con usted. Bueno, pues. Es que le voy a explicar por qué. que Yo te voy a siento decir- que antes con 5 pesos uno compraba media República Dominicana. Ok, y yo te voy a preguntar, ¿qué tú tenías que hacer para conseguir 5 pesos? No, pues eso mismo usted me tiene que explicar. Pero yo siento que ahora, para yo conseguir un terrenito chiquito, para yo comenzar a construir, son 200,000, 300,000 pesos en cualquier barrio metido, bien metido. Sí, Pero en un lugar, usted me entiende, céntrico, te tiene que dar 1,000,000 de pesos por exactamente. un terreno y ya. Exactamente. Para después comenzar a construir. O sea, Mira, ¿ustedes han comido carne de chivo en estos tiempos? ¿Cuánto cuesta una libra de carne de chivo? En mayo, por ahí, como yo gané. 300 y algo. ¿Se vale la anécdota? Dale, claro. Mi papá Esto es suyo, criaba chivos. En mi casa había chivos. Cuando yo estaba ya, qué sé yo, de 5 o 6 años, yo digo, yo estoy trabajando de los 6 años y alguien me mira, ¿y qué puede hacer un niño de 6 años? Yo le digo, Exacto. bueno, si ordeñar la chiva y buscar un paquete de leña de aquí al grupo modesto o dos latas de agua, no era cubeta. Si eso no es trabajo, mande a uno de 14, 15 años ahora Trabajo, a ver si trabajo. va a ir muy gustoso. Yo estuve, ¿cómo le llamo? Privilegio. Sí, porque me forjaron derecho, por eso tal vez yo soy un hombrecito hoy. Pero mi papá criaba chivo, yo me recuerdo, esa es la anécdota, que le iba a vender un chivo, un padrote. Padrote es el que para encastar, para cogerlo ¿cómo le llaman los ganaderos grandes a eso? Sí, para reproducir, pero debe tener cierta condición para que sus hijos sean unos buenos ejemplares. Ok. Y yo me recuerdo que mi papá le pidió a ese señor 21 pesos por el chivo. Y él ni siquiera regateó. ¿Se Se lo entiende dio, pa. regatear? Sí, claro. Pero En todos los idiomas el regateo existe, digo, en todas las sociedades. En todas las Y ese sociedades. señor solamente empujó como que le dieron un golpe. ¿cuánto? 21. Y se fue y no le dijo ni siquiera buenas tardes, ni siquiera le doy nada. Se ¿Pero no fue pagó? mudo. No, que no lo quiso, pero le estoy hablando de un chivo Dale. que debía tener 25 o 30 libras, que es mucho para un chivo. Cuando un chivo tiene 30 libras es una exageración de chivo. ¿Y ahora cuánto cuesta un libro de chivo? Ni idea. 300 y tantos pesos. Entonces, compré vamos a ver en un restaurante. vamos a ver cómo tú ibas a contar esos 21 pesos. ¿Usted vendía café? Pregúntale. Sí, Sí. pero que te vendía café. Sí, Y pero las otras es cosas. que tú vendes café. Por ejemplo, ahora cuando tú vas a comprar una docena de cangrejos por ahí y te lo subieron de precio ahora en la actualidad, tú dices, pero los cangrejos no se pescan con gasolina. No. No. Ok, vamos Bueno, pero lo exportan. vamos allá. Es un tema. No solamente lo exportan, el cangrejero que vendía una importan, docena de cangrejos en 200 pesos y de repente subió la gasolina como está y lo sube a 250, Sí. es que él va a comprar arroz.
que ya se lo subieron. Eso sí se transporta con gasolina. Él va a comprar aceite, que paga un impuesto. Él va a comprar sardinas, que paga impuesto y transporte. Entonces, cuando a ti te suben las cosas, Tú subes tú también también. la vas a subir. Entonces, eso pasa. Lo único que pierde éramos el que productores de compra. café, pero el café tenía un precio. Sí. Si es por ese lado, vamos bien, vamos parejo. El tiempo de antes con el de ahora. Si es por eso. Porque, por ejemplo, un día de un obrero, un jornalero, costaba 2 pesos y medio. Pero de esos 2 pesos y medio, Se sacaba tú mucho dejabas el provecho. sustento de tu casa. Sí, tú pero lo desayunabas, que tú Mael dice, comías. por ejemplo, los terrenos antes, ¿era más fácil para tú conseguir un terreno? Si era a O nivel esa de... percepción. Era más fácil Porque porque, hoy es a difícil ti conseguir cualquier un terreno. persona que tuviera varias tareas de tierra te daba... Exacto, se iba a pedazo de decir, tierra. un tío te Daba daba, una- te daba media República No Dominicana. tenía que ser tío, persona Cualquier conocida. gente, ¿verdad? Por ejemplo, tú trabajabas conmigo en mi finca un largo tiempo y a tu casa ahí. Y se Coge quedaba ahí. esa dieta ella. Sí, Así, como que nada. Pero si era comprado, era lo mismo, porque es que podía costarte... Mi abuela compró su casa, un solar a la orilla de la playa, en el campo donde mi abuela, creo que fue en 60 pesos. 60. Pero yo me imagino cuántas vueltas, cuántos días de trabajo tendría que haber echado mi abuelo para juntar esos 60 pesos. Su primer trabajo, ya luego que usted sale de la finca, su primer trabajo, que fue su primer sueldo, ¿cuánto fue su primer sueldo? ¿Usted se acuerda? Fíjate, cuando ¿Y dónde? Sí, exactamente. yo conocí lo que fue empleo después que vine a la ciudad. Porque allá, aunque yo me manejaba, conseguía mis pesitos, porque me gustaba trabajar siempre, pero yo siempre trabajaba con mi papá. Ok. Mi papá tenía gremios en embarque de azúcar y yo trabajaba en embarque de azúcar a los 16 años con sacos de 260 libras. Usted... En mi pueblo hay un... Como 260 libras. ¿Cómo no? Los sacos eran de 260 libras. Y eso lo tenían que manejar entre 4 hombres. Y un winche, una grúa que tenía el barco, se los llevaba. Eso era un proceso de embarque, pero había que hacerlo. Y los hombres de verdad se mandaban. Se iban corriendo, se les pelaba la mano y todas las cosas. Y yo, gracias a Dios. Usted con 16 ahí. Seguí aguantando. Y, ¿qué te digo? Para ese tiempo, a un muellero, como se llamaba, porque era en el muelle, le salían los días de trabajo carísimos, como a 13 pesos. Yo me recuerdo una vez Un día de trabajo, un día de trabajo equivalía a 13 pesos. Sí, pero que Ustedes trabajaban 5 veces a la semana, ¿verdad? era ahí, sí, no, ahí se trabajaba hasta que durante el barco estaba. Que era por temporada. Había temporada que no se Cuando trabajaba. abren la zafra en noviembre, ahí comienza la producción de azúcar y vienen, está la embarcación, la Ok. exportación, perdón. Ustedes cobraban 13 pesos diarios, pero Más o menos. un día a día, ¿en cuánto le salía a usted? ¿Tú te refieres a un día de trabajo normal que no fuera? La alimentación de una familia. Bueno, tú sabes que la alimentación de una familia va a depender de la cantidad de miembros que haya. Sí, en la vamos a casa. suponer una familia normal de 3, 4 personas. Una familia de una pareja con 3 hijos, por ejemplo, podía comer con 4 pesos. Con 4 pesos. Sí. Y usted se ganaba 3 en un día. Sí. O sea, le quedaba Pero dinero. eso no era por mucho tiempo. Eso era durante ese barco estaba ahí, que Sí, duraba 15 días, 20 días, más o menos. Ok. Dependiendo del monto, del tonelaje que fuera a exportarse en ese barco. La cantidad más grande que usted hizo. ¿Usted se acuerda? Usted dice, yo estoy rico aquí. Tengo 260 pesos. Del embarque no me recuerdo, pero una vez yo me sentí con muchos cuartos. Tenía 138 pesos. 138. Sí, sí. No, yo millonario. Pero no fue, ¿cómo te digo? Como yo te digo, trabajé siempre con mi papá. Sí. A fin de año se recolectaba todo el café que queda. Cuando ya queda poco, se recoge todo el verde. y el Entonces eran en marrón. moneda, entonces. Eran en moneda, ¿verdad? Tenía toda esa moneda ahí. Había más monedas, pero los 130. billetes de peso, bueno, y de 5 para abajo, porque ya tú con 50 pesos entero Pero era o un sea, problema. 130 en pesos, eso. Había eso veces que poco, ¿eh? yo iba a la Exacto. factoría, hacía una venta de café y yo tenía que pagarle a los trabajadores desde niño. Mi papá delegaba eso en mí. Y cuando tú tenías que pagarle a una persona 1,75, 1 peso y medio, 2,60, tú tenías que llevar dinero de monedas de 5, de 10, de 25, de a peso. De 5 pesos casi tú no llevabas. No eran monedas, billetes de a 5. De los billetes más grandes que tú llevabas eran de 20 pesos, porque tú tenías que desglosar, eran menuditos para cada quien, entonces no. Y lo que se compraba con ese dinero era suficiente para uno estar feliz, porque el alimento, yo me imagino, la ropa, Es que no había los gastos que hay hoy, porque hoy, por ejemplo, tú ganas 50,000 pesos, ¿verdad? Pero tú sabes que comprarse
que una laptop, un celular, un televisor, la comida, el colegio. Por ese lado los cuartos rendían porque tú no tenías tantas cosas en que gastarlo. Lo Capitalismo principal hoy en día. era la alimentación y la comodidad, que la comodidad la gente la tiene en la cabeza, porque hay personas que tenían mucho dinero y no se acomodaban. Cuando en la década del año 80 por ahí comenzaron ¿cómo te digo? A comprar televisores, neveras y todo eso tú no lo veías en todas las casas. Había una señora que compraba una nevera y ese era el sustento de su familia, vendiendo hielo, heladitos, de 1 centavo, de 2 centavos. Compraba una televisión y con la televisión sentenciaba. Yo conocí personas, el que no compra el helado no va a ver la lucha hoy. Tú tenías que ir con tu chele, ese era el cine, compraba el helado y veía la lucha libre de ella Veneno, Relámpago Hernández. Y había una televisión nada más. Una televisión, pero Le sacaba negocio. pero ¿verdad? en la casa de mi tía había una televisión y ahí se reunían para la temporada de pelota 60, 70 personas más o menos. Y todos del ellos tenían que entorno. comprar un helado. No, en el juego de pelota no, pero sí había personas que le hacían así a los niños. Ustedes van a ver la lucha si compran helado. Ok. Entonces, ya. Un negocio redondo, el dominicano se la busca como sea. Y obligatorio, porque si tú no tenías tu chele para comprar el helado no había. Era un chele, 1 centavo, no un peso. ¿Qué otro entretenimiento ustedes tenían? Ustedes, los jóvenes de ese tiempo. Mira, para ese tiempo, tú sabes que siempre ha habido joven que le gusta joven vago, voy a decir, Ujú. en los sectores, en los barrios y en cualquier pueblo. Tú vas a encontrar jóvenes muy laboriosos, jóvenes ocupados, jóvenes que no les gusta compartir con nadie y otros que siempre están por donde quiera. Se jugaba con trompo, jugaban con las tapitas, los fufú. Una tapita de refresco, dos Sí, llego a angelitos, usar un eso. hilo. Hasta yo llego a usar eso. Yo tengo 2 allá, pero no de tapita de refresco. Se lo hubiera podido mostrar. Sí, que sonaban. Sí. Por eso que le dicen fufú. Sí. También jugaban jugaban porque yo no jugué belluga, bolita. Ujú. Y todo eso entretenimiento así. Se jugaba también a la pelota, a la placa. Yo tengo No una sé si duda. ustedes conocen el jueguito de la placa. Sí, que Entonces, era... eso eran los entretenimientos, que no había... ¿Y qué hacía, por ejemplo, si alguien quería ser, que soy una persona académica, si se quería ir por los estudios? ¿Habían oportunidades? Sí, ¿Y desde qué años? hay personas que aún siendo de la Loma y teniendo su finca, prepararon hijos, algunos hijos que fueron, vamos a decir, más inteligentes que otros, algunos se quedaron, otros salieron. Yo conozco muchos profesionales del mismo A eso entorno. lo mandaron a la capital. Venían a la Yeah. capital, pero ese era un tema fuerte. Aquí estaba la Tener- UAS en ese te- tiempo. Estaba la UAS. Ok. Por ejemplo, yo tengo familias que estudiaron aquí en la UAS, pero mandaron a una gente a la capital a estudiar, eso era El dinero, el el costo. dinero, el costo, y muy difícil, porque no había la facilidad. Ya ahora cualquier persona tiene un hijo en el campo y yo lo recibo, Sí. y lo puedo tener en exacto, casa. Exacto. Pero antes se hablaba mucho, yo oía hablar de las pensiones que habían por la UAS y esas cosas, o que mi primo estudiaba en la UAS y vivía por ahí no muy lejano, y yo me recuerdo que allá ya le mandaban en una guagua de transporte, le mandaban el sustento, unos víveres, una cosa, y aparte de un menudito para que se sustentara. Exacto. Sí, sí. No, una pregunta. Las personas de ahora, ya uno sabe diferenciar. Mira, ese es un tigre. Hay que tener cuidado. Nosotros, por ejemplo, ahora, nosotros sentimos miedo, terror, si vemos un motor con 2 gente. Si un motor aceleró y viene detrás de usted y usted siente que fue, no, te dice, ya, estoy atracado. Pero en aquel tiempo no se veía ese tigueraje. Nunca llegó de que una gente de que se robó. Me imagino que en aquellos tiempos lo más que hacían era que se metían en una finca y se roban una cuanta caña, 2 llamas, un racimo de plátano. Pero más de ahí no se veía, ¿verdad? Se veía algo más. Los malandros han existido siempre. Lo que pasa es que con el desarrollo viene mucho la delincuencia. Sí. Y ¿qué te digo? Si tú te fijas el porcentaje de gente que vivía antes, entre malos y buenos, yo sé que la sociedad va en una descomposición tremenda porque el mal, ¿qué te digo? El mal es peor, el mal es más mal que antes. El mal de ahora es más mal que el mal de antes. Por ejemplo, antes tú peleabas en la escuela y tú te dabas 4 o 5 trompones. El mal tiene más recursos ahora. Y ahora, ¿con qué hacen? ¿Con qué pelean? Hasta con pistola llevan. Entonces, un malandro más que otro se volaba la empalizada de una finca, como tú dices, que no tenían alambre, no tenía protección. Cualquiera entraba a una finca y comía china y no tenía que ser ladrón por eso.
Pero sí había alguna gente que ya después que era, por ejemplo, un gallo, una gallina o una vaca, ese era un ladrón reconocido. Y eso era tachado que tú, bueno, de una persona así, que tuviera un hijo, los hijos de él se juntaban con poca gente, porque más nadie, ninguna otra persona de por ahí quería que sus hijos se junten con los hijos de ese señor. Es un tema eso. Eso Sí. lo Eso aislaban socialmente. era tachado. Un aislamiento social. Sí, Así. exactamente, Nadie podía juntarse aislamiento con él. social. Ve, hay que juntarse con gente que sepa hablar cosas No, no se puede. hermosas. ¿Cuál era, sabes que hoy, por lo menos uno tiene como éxito el poder viajar, poder tener una buena casa, una familia, un perro, tener sustento de moverse? En ese tiempo, ¿cuál era una situación que usted decía, yo quiero estar así? O sea, ¿cuál era el objetivo de la gente? O el sueño, quizás no objetivo, quizás. ¿A qué se le llamaba éxito? Mira, la mayoría de personas del campo le llamaba éxito a tener algo propio y lo principal era una porción de tierra, un pedazo de tierra para hacer su finca, por decirlo así. Pero también se visualizaban mucho en los campos, en las culturas de los pueblos. Mira que hay muchos policías y militares de alto rango de la antigüedad, de esos tiempos, ya pensionados ahora. Y era que era uno de los métodos, un modo que tú tenías, una escapatoria de salir del campo, de salir de los pueblos. Engancharse a la policía. Engancharse a la policía. Ya Enlistarse. tú ibas a estar limpio. De hecho, había personas que tenían su hijo, una foto de su hijo, un sargento ahí, ese es mi hijo. Mi hijo es sargento de la policía o de la guardia. Eso era una cosa muy grande. Mi hijo es raso. Exactamente. Entonces, eso ya le permitía a ese joven liberarse de lo que era, por ejemplo, esa esclavitud de la agricultura, por decirlo así, que fue lo que tú te criaste haciendo y tú sabes que es duro. Bueno, yo me voy a enganchar a la policía y yo me voy a salir de este asunto y ya voy a estar limpio y voy a estar armado. Sabes que es una pregunta muy interesante. Aparte de la agricultura, y ahora que usted menciona la policía, había más cosas que uno podía dedicarse, porque bregar con animales, con Mira, por ejemplo, alimentos y la policía. Sí, también se sustentaban mucho de la pesca allá, porque al ser una zona costera, En Barahona, sí, en Barahona hay una mucha zona zona costera, también pesquera, pero también muchos pescadores tenían finca. Como backup. Sí. Entonces, ¿cómo te digo? Como que amortiguaba y de repente tú tenías una siembra de una cosa, un conuco, como decía ahorita, pero si tú también tenías tu yola, tú pescabas, el trueque todavía se vive. Entonces tú, por ejemplo, cogías X cantidad de pescado, tú vendías una parte, pero tú tenés yuca en tu casa o cualquier otro víver o otra cosa que comer, pero ya tú llevas también tu pescado. Y así sucesivamente. También allá, desde hace mucho tiempo, aunque no toda la zona, se sustentaba mucho del larimar. El pueblo donde mi madre es, en Barahona el hace pueblo mucho natal larimar, de mi sí. madre, ahí esa gente, eso sí jugaban con el Que dinero. todavía hoy Sí, ellos venden mucho sí, todavía. sí. Y barato. Sí. O sea, Y somos los únicos que tenemos, somos los únicos que tenemos larimar. Si lo comparamos con otros sitios, lo venden barato. Sí. Entonces, esas eran parte de las fuentes de ingreso que tenían la gente, la pesca, la ganadería y otros eran también comerciantes, muy comerciantes eran alguna gente que eran ya, pero eran permanentes. Los comerciantes eran casi siempre los mismos, eran permanentes, ese era su trabajo. En aquellos tiempos, ¿cómo ustedes se comunicaban? Por ejemplo, si usted quería darle un mensaje a una gente que usted necesitaba tantos quintales de cosas de café, por una siembra, y usted no lo conseguía, ¿qué ustedes hacían? Bueno, ¿qué te digo? La mensajería era oral, personal. Personal, tenía que Por ir ejemplo, directo allá. yo era mensajero de papá. Sí, usted era el único varón. Sí, y yo iba, era mensajero, cualquier diligencia me mandaba o iba donde el señor, donde él me mandaba, le daba el recado, el mensaje como él decía y volvía. Se mandaban, te hacían una nota para ir al colmado, por ejemplo, que no todos tenían, no había un colmado aquí, otro ahí, vean Ah, sí, ¿verdad? Los colmados quedaban lejísimos. Sí, eso era cuando era, por ejemplo, en el campo, pero en el pueblo, la provincia, esos casos no. Bueno, ya los más pudientes tenían teléfono. A pesar de tiempo había Sí. celular o teléfono. No, celular no, teléfono. Teléfono. Teléfono de la casa, del de disco. Sí. 80, del 809 no estaba, perdón. El 5, código 4, 8. el código ya es 524. Tenías que darle un disco completo ahí. No sé si te han visto la forma. Ujú. Y así, pero había una forma de comunicarse
que yo no sé si eso es tradición de otras culturas incluso. No sé si ustedes han visto, ¿ustedes conocen el lambí? El caracol de lambí, un caracol. Con eso se hacía una comunicación. Cuando fallecía una persona, que no estoy hablando de la provincia, del pueblo, Sí. no, de la loma. Cuando fallecía una persona o hacía una gravedad, tocaban eso. Y la comunidad entera Tenía que reunirse. se reunían porque se reunían. Sí, No pero había que invitarlo. Tú bajabas a ¿hacían seguir, un pero sonido en ¿dónde? Tú hacías- específico? perdón. ¿O hacían un sonido en específico o era Hacía un solamente algo así. Pero también cuando mataban algún animal, una vaca, un cerdo, Ajeno. yo lo hacía. Yo también informaba de esa manera, pero tenía otro toque. Ah, Yo claro, no porque sé si diferenciar el toque. Sí, claro, porque si no iba a ser un lío de que mataron a alguien, hoy se cena bien. Hubo lío porque Había duda ahí. hay un palo que hueco, que un muchacho allá al campo una vez hizo un sonido y se reunió un gentío pensando que era algo. Pero le fue muy mal. Le fue muy mal me porque imagino. todo el que iba llegando le iba dando cuando sabían que era él. Le dieron alón de oreja, chancletazo. Un muchacho travieso y carpetoso, sí. Eso era un medio de comunicación, sí. Sí, eso se usa en todas las tribus, en Sí, todas las exactamente. reuniones. Por eso te digo que yo he se visto usa como en así. otras culturas que lo hacen a nivel de tribu. Sí, es una forma efectiva de comunicarse. Incluso la Iglesia Católica está con las campanas. Sí, exactamente. De Roma hace tiempo hacían Sí, eso. sí. Para juntarse en el culto y todo eso. Pero con la comunicación, ¿qué te digo? No había, todavía la tecnología no estaba tan lejos. Yo no sé, ustedes tal vez conocen más que yo en qué tiempo En los 90, comenzó la comunicación celular. Yo hablé por un celular la primera vez en el año 94. la tecnología hizo el boom fue en los 90. Exacto. Desde que Estados Unidos, esos países por acá. Y, ya aquí, y te puedo decir lejano de que los en 90. ese año, donde en la empresa que yo trabajaba, habían 23 ingenieros y los dueños, que eran 3 socios, y solamente tenía celular un solo, una sola persona. O sea que eso no era de que porque tenga dinero, no, eso es como que llegó, como las neveritas de Tokyo Motor en los 90, que llegaron y todo el mundo tenía nevera, porque ya tenía como una adquisición más fácil y así por el estilo, pero ustedes están muy cómodos, muy cómodos. Eso es bueno. Eso quiere decir de que ustedes hicieron un buen trabajo. Gloria a Dios. Y esperemos que lo que sigan estén más cómodos todavía. Sí, si tú te pones a analizar desde la casa hasta la construcción, todas las maquinarias que existen, es pura comodidad. Y no, y las oportunidades que uno tiene ahora de hacer lo que uno quiera, porque en ese tiempo, por lo menos que usted ha mencionado 5 cosas, o por la pescadería, o por la agricultura, o en la La policía. construcción ha sido productiva Cuatro o siempre, cinco pero cosas. era muy pírrica. La construcción que había era muy... ¿Quién iba a hacer un edificio? Pero para los años ya 80 y tanto, ya la construcción sí se puso en expansión, casi en todos los pueblos. Sí, pero por ejemplo, hoy te puede ser lo que usted quiera. Hoy te Sí. puede ser hasta qué sé yo, ya astronauta no es un sueño muy lejano. Usted Eso, puede exactamente. estudiar para ser Sí, ya astronauta. hay oportunidades. Hay oportunidades. Hay oportunidades. ¿Qué es lo que usted más extraña de esos tiempos? De mi tiempo. Bueno, te podría decir que la paz y el respeto. El respeto de los jóvenes a los adultos. Sí, y viceversa. El adulto a los jóvenes también. Sí, también, porque hay personas que quieren que los respeten. Yo conozco adultos que les gusta que los respeten, pero ellos no quieren respetar a los demás. Entonces yo creo que cuando tú quieres que un niño te respete o una persona menor que tú te respete, tú debes también ¿Y por qué usted cree respetarle. que hoy los jóvenes no respetan tanto a los adultos? Yo creo que tiene que ver mucho por esos padres de esos jóvenes que fueron niños en un momento. O sea, hay como un efecto como dominó de irrespeto. Porque si tu niño irrespeta, ¿verdad? Y ese padre no lo corrige, cuando ese niño que tenga un hijo va a hacer lo mismo y así, y eso se multiplica terriblemente. Mira, yo creo que hay como una descomposición social que hay, como tú dices, con eso, porque se va haciendo como una nomenclatura como perdiéndose la cultura del respeto poco a poco. Antes, por ejemplo, tu segundo papá era tu maestro. Ok. Si uno se pasaba en la escuela con un maestro, era mejor que papá ni lo sepa. Y era mejor no decirle a papá que el profesor te jaló la oreja, porque fácilmente te jalaba la ¿Y otra. por qué él te jaló la oreja? Sí, inmediatamente. Entonces, cualquier persona te podía corregir, aunque no fuera tu papá. Que no necesariamente tendría que ser así, porque para eso uno tiene su papá
y debe seguir los pasos de su padre, pero cualquier persona te corregía y uno hacía silencio porque respetaba. Hoy Pero en ya día a los se ha profesores perdido. hasta le tiran papel. Papeles solamente, le tiran de Hay del todo. profesor que corrija a un niño, porque ahorita No va la puede. madre y le hace un lío al profesor Lo- lo- y le pone una demanda. los derechos, los famosos derechos y deberes. Entonces, los famosos derechos, los deberes, parece que alguien no los conoce. Entonces, El tema que yo entiendo ciertos puntos que, por ejemplo, que cualquiera te pudiera corregir, se ve bien de una forma utópica, decir, wow, el maestro es como tu papá. Pero, por ejemplo, darle mucho poder a un tercero así también es un peligro. por eso Por digo que ejemplo, uno ese debiera seguir las maestro hiciera directrices de cosas su papá malas. primero. Sí. Pero estaba el respeto y también el temor. Andaban juntos. No es lo mismo, pero andaban juntos. No es lo Andaban mismo. juntos. Eso era terrible. ¿Cuál fue el castigo más grande que usted le pusieron, ustedes siendo niños? Porque yo siento, Guy dice que lo de la sociedad ahora con la de antes, pero yo siento que lo que más pasaba era que no hay tanto régimen de consecuencias ahora mismo. Por ejemplo, antes los castigos yo siento que eran más severos. Ahora cualquier madre lo que hace, le echa un boche a su hijo y ya, y ahí se quedó todo. Pero antes, sí, te quito el internet o el celular, el wifi. Lo que más te duele. Pero antes un castigo de eso no era fácil cogerlo. Mira, la mayoría de castigos de antes eran pelas. Pelas, con una correa. Vaya, también. Con la psicóloga más vieja que hay aquí, la Samurai. Esa graduó mucho, esa tiene ingeniero, licenciado. Esa ha graduado de todo. Esa duele mucho, ¿verdad? Pero eso no era un castigo, era una sanción, yo voy a decir, porque un castigo es que te dicen por cierto tiempo. Pero los castigos eran más drásticos así, metiste la pata, tu pela. Una vez a mí mi papá me hizo algo que me dolió mucho. Yo tenía un compadre, teníamos como 8 años más o menos, y mi tío fue allá y me dio 10 centavos. Y yo los guardé. Y mi compadre me vendió un carrito Chevrolet Capri Classic de como de 10 centímetros de largo casi así. Y yo se lo compré. Cuando mi papá me vio ese carrito, me preguntó el origen. Yo le dije que se lo compré a Moreno. ¿Con qué cuarto? Ahí, esa fue la pregunta. Yo le dije que tío Mariano me dio 10 cheles. Pero Mariano vivía como de aquí a Juan Adrián, como de aquí a Bonao, más o menos, en otra No comunidad. había forma de ir allá. No había forma de llegar allá, pero no en esos días, porque él no visitaba a mi mamá. Él era hermano de mi mamá, él no nos visitaba, no se visitaba con tanta frecuencia, 3 meses, 4 meses, 6 meses. No le creí yo. No, él me creyó, pero lo guardó hasta que Mariano vino a preguntarle si él me dio esos 10 centavos, ¿verdad?, cuando él fue allá. Y le dijo que sí, me dio mi carrito luego. Mientras tanto, usted no tuvo carrito. No tuve carrito. Qué Y difícil. eran cosas que uno arrastraba, ¿qué te digo? Que le sirven a uno de testimonio para toda la vida. Yo me recuerdo que, por ejemplo, yo andaba con mi papá y veía X, qué sé yo, de lo que se veía caminando. Un toro bonito, una cosecha bonita, un gallo bonito. Y si yo hacía la expresión, ese gallo está grande, está bonito, yo le decía así. Decía así, para su dueño. Okay. Me recuerdo eso. Son cosas que a uno se le quedan en los tuétanos. Sí. Y uno lo tiene como costumbre y gracias a Dios que uno ha podido encaminar sus hijos, no con la misma cultura ni con las mismas costumbres, pero tratando de hacer algo parecido porque la sociedad no está buena. Yo tengo una pregunta muy fuera del tema, pero me está matando la curiosidad y quiero hacérsela. Es un poco fuertecita la pregunta. ¿Para sus tiempos había homosexuales? Sí. ¿Se llegaban a ver? Sí. Pero era muy, muy, muy tapado, ¿verdad? No como esto, bueno, que se vistió. Yo conocí a algunos que eran prostitutos, homosexuales prostitutos, declarados a sí mismos. Abiertamente. Abiertamente, sí. Pero que eran una menos proporción, sí. Pero es como te digo, es que la población también era más pequeña. Pero si hoy en día se juzga todavía, ¿en ese tiempo no se le juzgaba? Sí, sí. ¿Qué le hacían a esa persona? Era muy discriminado regularmente. Simplemente, qué sé yo, de que no le hablaban, le dejaban... Sí le hablaban, pero lo veían como, ¿cómo te digo? Como un poco desechado, qué sé yo, así. No tenía como la misma integración social que tenían los demás. ¿Y le culpaban eso a una enfermedad o era simplemente que él decidió ser así? Bueno, le atribuían eso como que el que nace así, nació así. Después de grande sabemos que no es así. Ok. ¿Y los padres de ese niño o niña? Era una vergüenza ahí para ellos, porque imagino que en su tiempo un padre muy radical, hoy en día hay padres todavía que son muy radicales, que si su hijo le sale
bueno, le sale. Si su hijo es homosexual o tiene una preferencia del mismo sexo, no soportan eso, le da vergüenza. Entonces, ¿cómo sería en esos tiempos? Esa persona que yo te digo, yo no vi nunca ningún temor de su padre por eso, pero todo depende de la vergüenza que tenga el individuo. Ujú. Porque ahí en esa familia habían personas que no tenían, no eran de las mejores costumbres. Habían hembras que eran un poco, o sea, de sus hijas, Ujú. habían algunas que eran un poquito, vamos a decirle, alegres. Y los varones eran un poquito sinvergüencita Un también. poco felices. Sí, entonces parece, ¿cómo te digo? Dependiendo de la responsabilidad que tú sientas, también tienen un grado de vergüenza o También. No, porque eso charlatanería. en todas las épocas ha existido Sí, eso. Desde la Biblia sí. incluso existen eso. ¿Cómo se enamoraban la gente de su tiempo? Porque usted me dice que ustedes tenían que ir allá, pero los papás de antes eran más radicales también. Usted no Claro. podía llegar y que, Claro. está bien, ese es el hijo de Mon. Ok, muy bien, es un buen muchacho, pero ¿cómo usted le llegaba allá? ¿Usted llegaba en su caballo? No, pero si tú llevabas, tú llevabas, Sería tú duro de ya, que ya llevaba un tú tenías un caballo. cónsul esperándote. Si llevaba un O sea, caballo. no. Si ese es el hijo, por ejemplo, yo era el hijo de Paquito, yo era. Ajá. Yo era un muchacho respetado. A ese le pesaba el ruedo, decían. Ahí No le había pesa- mucha o sea, no había le mucha pesaba el tacha. ruedo. No había mucha tacha, no, o ninguna. Le pesaba el ruedo. Sí, Eso- decía, eso es lo que le decía. esa era una frase en esos tiempos a una muchacha o una mujer que le pese el ruedo, una mujer responsable, de buena Ahora una mujer de buena que le pesaba el ruedo. reputación. Ok. Entonces, cuando tú ibas con esa introducción de que ese es el hijo de fulano, pero tú tenías la mitad del trabajo hecho, Y te llevaba ni que un caballo, así. El que Sería tenía duro caballo. eso de que llevaba un caballo. el que tenía caballo llegaba en caballo. Sí, pero como... Pero los otros no, igual que ahora, unos tienen carro, otros no tienen carro, porque déjame decirte que un caballo para esa época era la jipeta tuya ahora. Ok. Ajá. Incluso, por ejemplo, había personas que tenían, ¿cómo te hago la comparación? Como un señor, un transportista de ahora, tiene 4 camiones. Nada más tiene 4 camiones. ¿Qué más tendría? Un carrito. Una jipeta de él Ajá. personal. Mientras los camiones están trabajando así mismo, una persona, por ejemplo, de finca tenía 4, 6, 8 mulos. Esos son del medio de transporte, de carga. Y un caballo Pero él para él. tenía su caballo, el caballo de silla, oye, tenía ese calificativo. Entonces, cuando tú, por ejemplo, llegabas en un caballo ensillado a una casa, tú llegabas en una ¿cuál es? Una Mercedes, ¿cómo es Mercedes. algo? Más caro. Sí. Cuando tú llevas un caballo ensillado a una casa, enamorado de una muchacha, si tú tenías esa reputación, como tú dices, es el hijo de fulano, sí, pero si no, no importa en lo que tú llegaras. Si tú no servías, tú no Sí, servías. no servía. Si tú tenías tu mala reputación, tú no pasabas. Pero ¿cómo se conocían? ¿Usted la vio un día caminando por el pueblo? Podían conocerse en el pueblo, podían conocerse en la guagua del campo al pueblo, podían conocerse en el río, ella lavando y tú pescando Ok, o bañándote. Podían conocerse que cuando ella iba para la escuela, tú sabías que ella pasaba por ahí, tú la esperabas y la encaminabas. Era más bonito que ahora. Sí, pero Era mejor. vamos a ser un poco sinceros, Ezequiel. Usted sabe que ahora hay mucha maldad, pero Sí. yo me imagino que ustedes bajaban al río y un día se encontraban a la muchacha lavando en el río. Ustedes nunca escuchó cuentos de que se pasaron. El hijo de fulanito se pasó con fulanita. Siempre ha habido propasado. Y ¿qué te digo? La tolerancia también influye mucho en eso. Yo siempre he creído que un hombre llega hasta donde una muchacha, un joven llega hasta donde una muchacha se lo permita. Sí. Entonces, pero esa frescura eran muy tachadas cuando tú te pasabas de la raya. De hecho, una muchacha se estaba bañando por ahí, tú equivocadamente pasabas o descubrían o decían que tú le estabas mirando o que tú le estabas echando. Eso era una vergüenza, claro, un brechero. Ay, Dios mío, un brechero. Entonces, Pero eso era una vergüenza que te digan así. sí, no, yo me imagino. Una vergüenza grande. Entonces, ¿qué te digo que era mejor? El temor. Tú a veces llegabas, tú sabes lo que tú enamorado de una muchacha, ella y la mamá y el papá aquí. Ay, y mi tú madre, aquí. no, eso es mentira. Es mentira. ¿Cómo así? ¿Y qué haces? Ahora, te tenía que enamorar con el papá y con la Tomarte mujer. el agua. Consígueme un poquito de agua, por favor. ¿Y qué le echaba? Echarle una cartita ahí en el jarro. El- No era un vaso. Es que, ¿ustedes creen que ustedes solos son que saben? No. ¿Qué le echa- Espérate. Echarle la cartita. Era, O sea, que usted buscaba un poco de agua, dame un poco de agua. Bebía. sí, en un descuido le echaba la carta. Después le en el brindaba vaso. el agua a ella. Sí, le pasaba, le devolvía su vaso. ¿Y cómo ella respondía esa carta desde luego? O a los dos. Cuando se vieran en el con una colegio. amiguita o con la tía de ella. Y que dijo ella que sí. Una persona de confianza que tú siempre tienes. Dijo ella que sí, ¿qué? No, ahí se escribía y
había la comunicación escrita y era bonito escribir. ¿Y qué usted le decía? No era como ahora que tú escribes un mensaje de texto en 5 minutos y ya no hay que hablar mucho. ¿Y qué usted le decía a esa persona con su papá ahí, un hombre así fuerte? y No su había, mamá no ahí? había mucho que hablar. ¿Qué te podía decir? ¿Qué tú ibas a hacer? Movimiento, hola, hablar, ¿cómo estás? hablar de lo que había. Hablaban del conuco ustedes. Pero sí, de la mujer no hablaban. No, ahí de lo que tú dijiste, porque déjame decirte que para un señor de ese tiempo, si era un agricultor, si tú hablabas de agricultura y tú tenías aspiración, tú eras un buen muchacho. Ya, tú eras un futuro ingeniero. Yo me recuerdo que a mí me tacharon en una casa una vez, porque yo estudiaba. Yo estaba en el liceo cuando yo estaba cursando como el 8º curso, me parece. No estaba en conuco usted. No, yo no estaba en finca. Yo decía, pero esta gente tiene la vida entera trabajando. Yo decía, tienen la vida entera trabajando y eso hizo que yo mirara para acá. Porque yo veía personas con 40, 50, 60, 70 años, primera hasta cuarta generación, con el mismo ritmo. Entonces, había que buscar algo diferente. Tengo una duda. Y este señor le dijo a mi cuñado que yo podía ser un muchacho bueno, que mi papá valía como $1,000,000 y mi mamá como otro más. Pero que lamentablemente yo no servía. Usted no servía. Porque lo que estaba era estudiando. Mi papá tenía 2 fincas, que yo en vez de atender lo que había en mi casa, que era mucho, lo que estaba pensando en estudiar. ¿Y usted qué estudió? No, yo no estudié. No, estaba en el liceo. Yo estaba en el liceo cuando eso. En el liceo. Pero, ¿cómo usted se hacía para darle el primer beso a la tipa? Porque si el papá siempre estaba ahí, la mamá siempre estaba ahí, ¿cómo era que se hacía? Es peligroso este muchacho. No, yo quiero saber. ¿Cómo porque... hiciste tú? No, porque ahora no. ¿Cómo se hace ahora? Ey, no. Diga, Vamos a hacer la verdad. Ahora, fácilmente lo dejan en la sala exacto. y usted se va para ella. Pero lo dejaba... Y si no te dejan en la sala, bueno, en algún momento, por ejemplo, las muchachas iban a la pluma, a la llave pública a buscar agua. Era muy difícil. De allá para acá venía usted que acompañándola. Claro, aunque el sol y... pique. Si era en el campo, iban del río a la casa o la mandaban al mandado a comprar algo. Las hembras casi no hacían mandado, eran los varones. A usted la tenían difícil. Sí, muy difícil, pero de las cosas difíciles, las cosas que cuestan, como que tú las Para que compras. vale la pena. Sí. ¿Y cómo se oficializaba entonces una relación? Bueno, esa ¿Había relación... novios? Sí, ¿O era sí, llamada no, era no, para casarse? Y oficial, cuando decían fulano... Que me tiene- imagino, porque si hoy hay que ir donde los padres, y que, yo imagino ese tiempo, era una ceremonia. Eso era muy formal y muy en serio. Decían, fulano tiene amores públicos. El amor público no era porque lo diga todo, podía saberlo todo el mundo. Y si usted no oficializaba, como usted dice, Con los padres. con los padres, usted no, eso es lo que dicen. Pero cuando usted iba donde ese señor hablaba, llamaban a la muchacha, hablaban, publicaban amores, se llamaba. Ok, pero usted era el que iba donde... Sí, tenía que ponerme de Y- acuerdo con ella y para su ver papá qué día. suyo. A veces se juntaban los 4. Claro, por Los eso. 2 papás y las 2 mamás. Sí. Claro, porque Era tienen que velar por su prácticamente hijo. lo que se hace como un compromiso ahora. Prácticamente sí. Ok. Prácticamente así. Yo creo que con más certeza. Porque hay compromisos que lo hacen por ¿cómo te digo? Por evitar, ¿cómo te digo? Por tener más franqueza, voy a decir. O sea, ya, vamos a comprometernos ya para tener más facilidades, ya, pero sin mucho fundamento. Se veía... Yo escuché un cuento. Yo digo que usted me desmienta, mi amor. A ver si eso es mentira. ¿Ustedes creen como que yo sé muchas cosas? No, Me porque preguntan- usted esos tiempos. Dije que la mujer que no era señorita, la devolvían. Yo llegué a escuchar eso. Dije que, no, mire, como que es un pollo. Dije que se la llevaban. no lo Usted era vi. señorita y se la devolvían. Yo no lo vi, pero sí eso se escuchaba. Que se la devolvían. Que la llevaban otra vez para su casa. Eso quizá era unos cuentos para que se... No. Yo escuché de cosas. Incluso cuando una muchacha estaba muy, como decimos los sureños, muy levente, decían a veces esa la van a mandar, esa la van a devolver para su casa. Sí. Sí, de verdad. Oye, Eso lo hacían. Y una ceremonia grande que se hacía era cuando se llevaban la muchacha, no era que se casaban, se fugaban, se fue por la ventana, decían. De repente estaban ahí oyendo la radio Guarachita en el radito y de repente, ya está María, ya está. Bueno, que Pedro la estaba esperando allí abajo y a volar en un caballo de aquí, pero lejos. Pero venga acá. Y yo conocí personas que se fueron con su machete en la mano detrás de muchos tigres a buscar a su hija. Oh. Sabiendo que tenía amores. Papá, deje eso. Mira, hombre de Dios, ven, que esa muchacha está enamorada, fue con su déjelo. novio. O No nunca entraban mi en hija. eso. Aún con su novio, sabiéndolo ellos, no querían desprenderse de eso.
Y se la robaban entonces. Sí, que era así. Y lo que te decía como de la la novela. cultura de la ceremonia grande era que a los 8 o 10 días, un día puesto, tú ibas a llevar a tu muchacha donde sus papás, con su ropa nueva. Si la llevaba con una vestimenta que fue de la que ella se llevó, eso no, tenía que llevarle ropa nueva. Llegar en la casa del suegro, entonces regularmente hacían algo, o mataban un chivo, o hacían una fiesta, una cosa. Pero después que usted se escapó con ella. Sí. Después que usted se escapó con ella. Después que yo me escapé con que ella. papá salió 8 detrás de mí con un machete. No era siempre eso. Hubo personas que lo hizo. Sí, pero después yo tenía que volver con ella. Venir con ella a besar la mano, como decían. El día de besar la mano, le llamaban en algunas Me regiones. imagino que llegaba asustado el hombre. Sí. Cuidado, tu papá todavía, Sí. si está quillado. Incluso en eso, por ahí, yo estuve en el año 2012, yo estuve en San Juan electrificando unos campos que habían por ahí. Ujú. Y yo me recuerdo un muchacho que trabajaba con nosotros, se casó con una muchacha, se llevó una muchacha, no se casó, que se casó es cuando una ceremonia formal, Sí. se llevó su novia. Y como al tiempo, 10, 8, 10 días por ahí, no me recuerdo bien cuánto es la tradición que tienen, él fue a besar la mano y hicieron un fiestón esa gente. ¿Usted cree que aquí en República Dominicana todavía quedan campos que existen algunas de esas costumbres? O sea, que todavía queda al día de hoy, 2022. Sí. ¿Cuál usted cree? Mira, entre San Juan y Barahona hay unos campos por ahí que la cultura casi no cambian, duran por generaciones. Allá no hay luz, muy difícil, luz, agua, el agua no llega. Hay muchísimos campos sin agua y sin luz. Son más los que le falta que los que tienen. Hay personas que dicen, ¿tú crees que hay campos sin luz todavía? Pero yo te cuento 18 campos sin luz ahora mismo. En el 2012, Sí. 2012, hicieron la carretera que comunica San Juan con Barahona. Y nosotros fuimos a electrificar eso por ahí porque no tenía luz. Mira, ve la cultura, el desarrollo que había. A ponerle luz. Incluso en la capital misma hay muchos sistemas eléctricos. Mira, que estuvimos hablando en un capítulo de eso que está muy mal todavía. Antes los barrios duraban 20, 30 años para el desarrollo que tiene ahora un barrio de 2 años. El desarrollo está en expansión, todo, cualquier cosa. ¿Y qué te digo? Un pueblo antes duraba sin acueducto, ¿cuánto? 10, 15 años, un barrio entero sin agua, nada más en un solo sitio que llegaba agua. Y ahí iba la comunidad entera a buscar agua. Una llave pública que ponía INAPA, no sé quién ahí, para que se abastecieran. Algunos eran con unos pozos como con una manigueta, que traían agua de un pozo y así. La vida está más fácil, campeón. Créame. Muy interesante esta conversación. Lamentablemente tenemos como una hora ya hablando. ¿Hay algún mensaje que usted quiera darle a esta generación de hoy con respecto a estas festividades de ahora o con las costumbres que se hacen hoy en día? Para terminar. Mira, no solamente... Esa es su cámara, por si acaso. Por si quiere hablarle. Yo no me recordaba de esa cámara. No, ni yo. No solamente con las festividades navideñas, en todo lo que tenga que ver en este tiempo. Yo le exhorto a la juventud que trate de capacitarse primero. Porque las oportunidades son y las aprovechan los que están preparados. Yo se lo digo por experiencia vivida. Yo cuando iba a la escuela era un muchacho muy aplicado. Yo no dejaba materia, me sabía todas mis clases y todo, pero no estudié. Entonces, cuando uno no estudia, no se capacita. Y el que no se capacita, no tiene mejores ofertas casi nunca. Y no solamente viéndolo desde el punto de vista de lo económico, que traten de no contaminarse. Y no se lo digo solamente como evangélico, porque no solamente como evangélico, porque uno se pone a mirar la sociedad como está. Hay mucha contaminación auditiva, visual, ambiental. O sea, hay un problema serio. Sería bueno que la juventud recapacitara o que pregunte cómo están haciendo ustedes, cómo se vivía, cómo se vive. Y así evaluar cuál cosa puede adquirir mejor. De verdad que sí, porque la juventud en poco tiempo no la va a estar pasando muy bien. Se están contaminando sus órganos con los vicios, vamos a decir, la juca, el alcohol, el daño auditivo también, no solamente el ruido, lo que dicen, lo que se escucha. Si tú analizas una música de antes, no importa que sea mundana o no dice lo mismo que una que dice ahora. Entonces, esa es mi exhortación a la juventud. Señores, esto es un Chin de Todo Podcast. Nos vemos en la próxima.